Hay que saber cuándo se es conquistado. Tú lo sabrías. ¿Y yo? Toda España está amenazada por los moros. For God, Alfonso, and for Spain! God, Alfonso, and Spain! Bueno, buenos días, amigos del canal de la Historia en Moto. Aquí seguimos con la Reconquista contada de aquella manera. Y antes de llegar al capítulo de las Navas de Tolosa, que será el siguiente, creí necesario grabar un capítulo aquí, en Calatrava. Calatrava la Nueva. Porque aquí tenemos dos castillos, el de Salvatierra y este, que hacían lo que era la frontera del paso de Sierra Morena. Y claro, para llegar a las Navas había que pasar Sierra Morena. Como aquí sucedieron cosas y el castillo está considerado uno de los castillos roqueños sobre roca más bonitos de toda Europa, venga, otro capítulo. Y gracias, como siempre os digo, por estar aquí y continuar con la visión de esta historia de la Reconquista contada de aquella manera. ¡Al lío! Sí, ya lo sé, Larry, ya lo sé. Se llama Historia en Moto el canal y es por algo. Pero es que hace mucho frío. Nos hemos traído el coche, pero va, venga. Prometo hacer con moto lo que queda, anda. Si el tiempo mejora. Arranca. Fijaros el castillo y el mirador que tenemos desde aquí. Va, impresionante. No me extraña que desde aquí algún rey le enseñara a Cuenca alguna nueva reina. Luego lo cuento. Bueno, aquí estamos pasando frío, pasando viento, lo que es Castilla, porque es que esto era Castilla. Y estamos a los pies de Sierra Morena. Entonces, como os he dicho antes, teníamos que grabar este capítulo y estamos con Susano, responsable de aquí de turismo de la localidad, que es el que nos va a enseñar toda esta maravilla que es el castillo de Calatrava. Así que venga, al lío. Vamos a ver qué podemos encontrar por aquí. El castillo es impresionante, ¿eh? Es brutal. Es el castillo roquero más importante de Europa y uno de los más importantes del mundo. Roquero entendemos que es porque está construido sobre roca, o sea, utiliza la roca para su propia primera defensa. Eso es, se construye sobre la propia roca madre, como podemos ver en los muros estos de aquí enfrente, y utiliza también la roca madre para seguir levantando los muros. Venga, vamos para arriba. Por cierto, antes de subir al castillo, recuérdame una cosa, el camino por el que hemos subido es el camino que se hizo para Felipe II. Eso es, Felipe II en su día decidió venir de viaje de novios al castillo de Calatrava la Nueva, cuando se casa con Isabel de Valois. Isabel de Valois, efectivamente. Y el camino que sube la gente para acceder al castillo es el que se hizo para que éste pudiera venir, porque tenía problemas de gota, no podía andar bien. Está protegido. Y cuando os he dicho ahí en uno de los miradores que aquí un rey le enseñó Cuenca a una reina, pues eso, se le enseñó Cuenca perfectamente. Vino aquí a la noche de bodas. Si es que está todo inventado. Y bueno, nos aproximamos a lo que es la Puerta de los Tres Arcos. La Puerta de los Tres Arcos, porque estos tres arcos van a guardar sus dos puertas. Estas rejas metálicas, que hoy son postizas, y estas grandes puertas de madera que nos dan el acceso a la primera muralla del castillo. Seguimos. Vamos para adentro. Bueno, os digo que os voy a enseñar aquí esto para que vengáis, los horarios de visita y sus precios. Aquí los tenéis, porque es un lugar que poco conocido, pero por descubrir, como yo digo, que son siempre los más bonitos. Los gatos vienen con nosotros, por lo que parece. Sí, los mantenemos para
para que nos tengan limpio el castillo. Sobre todo de culebras. Estamos en medio de la montaña, en el medio del campo. Claro. Y tenemos todo tipo de bichos buenos y no tan buenos. Hambre no pasa a los gatos, ya os digo. No. Fijaros qué bonito. La puerta, seguimos por aquí hacia el castillo. ¿Y qué nos encontramos por aquí? Bueno, pues aquí vemos un poquito lo que sería la parte exterior de la iglesia, aunque nadie la asocia con ella. Esta sería la pared norte de la iglesia, que luego veremos por dentro. Y bueno, podemos observar perfectamente desde aquí a qué se le dice castillo roquero, con estas peñas que son las propias piedras de la montaña subiendo hacia el cielo. Fijaros qué pasada. Y los paños de cuarcita que vamos construyendo para darle más altura al castillo. Pero esto había que echarle mucho valor para venir a conquistar esto, ¿eh? Sí. Mucho valor y estar en muy buena forma. Total. Madre mía. Y allí vemos enfrente a los restos del castillo de Salvatierra. El castillo de Salvatierra, aquel castillo fue mucho más importante que este otro. Ahora está en una finca privada, ¿no? Es una finca privada, pero desde el ayuntamiento del pueblo vecino, Calzada de Calatrava, trabajan junto con el propietario para de vez en cuando hacer visitas organizadas y alguna que otra excavación. Pues ahora hablaremos de ese castillo, que estamos a punto de llegar a la puerta. Y nos acercamos a la puerta de hierro. Esta puerta en su día sería también de hierro como la que estamos viendo, pero no tiene nada que ver. Tendríamos una puerta en la parte exterior del muro, por fuera, y sería una puerta levadiza. Desde el interior vamos a tener dos caballeros que van a ser los encargados de abrir la puerta y los encargados también de requisar las armas de los visitantes para evitar... El control de acceso. Ese era el control de acceso. Los del Prosegur estaban aquí. Eso es. Pues venga, vamos a verlos. Pues este sería el control de acceso. Aquí estaban las cámaras de vigilancia, como os digo, y aquí te miraba uno con cara de mala leche a la cara y te decía que a qué venías. Pues eso. Y si pasabas o no pasabas. Bueno, esta gran galería abovedada, con bóveda de cañón empedrada, son las caballerizas. Los visitantes, cuando venían al castillo, aquí es donde van a dejar sus animales de carga o sus caballos. Aquí se aparcaba. Fijaros el grosor del muro, ¿eh? No es ninguna tontería. Increíble. Casi igual que las casas de hoy. Sí, igualito. Accedemos a este pequeño patio con dos puertas de acceso desde la galería y justo al frente nos encontramos con el gran castillo, el castillo de Calatrava la Nueva. Con lo poquito que quedan de las banderas por culpa del viento. Sí. Un castillo dentro de un castillo, como hemos dicho muchas veces. Sí, justo. Eso es. Esto sería una fortificación y dentro de la fortificación tendríamos el propio castillo. Aunque vemos que se conserva, entre comillas, bastante bien, al castillo le falta todavía muchísimo más de lo que estamos viendo, porque a mano izquierda tenemos lo que sería la hospedería. En la hospedería solamente se conserva la planta baja, que sería la de almacenes, y nos faltarían otras dos plantas más por encima, que sería donde se refugiarían los visitantes cuando vinieran. O sea, era una auténtica ciudad amurallada. Total. Tenéis que recordar siempre que estamos en tierra de fronteras y bueno, la palabra tierra de fronteras aquí toma su máxima expresión. Sí. Esto sería la línea fronteriza que tendrían que cruzar los musulmanes para entrar en el Reino de Castilla. Y la que tuvo que atravesar Castilla para atravesar Sierra Morena. ¿También? O sea que estamos en tierra peligrosa y deseada. Hoy han comido poca serpiente y les hemos tenido que dar un poco de comer aquí. Seguimos. Y al cruzar ese arco que vemos al fondo nos adentraríamos en lo que era en su día la calle de los artesanos. Esta calle tiene funcionamiento sobre todo en los primeros años de construcción del castillo. Una vez que el castillo está terminado, pues digamos que la función de la calle
pierde un poquito el sentido, porque ya aquí artesanos habrá pocos. Sí, esto era el mantenimiento de lo que es todo el castillo, obras, y aquí se construían las piezas para lo que es todo el castillo. Una vez se finaliza una obra, pues como pasa siempre, esto ya se reutiliza o como almacén o queda como sin servicio. Sí. Todas estas grandes piedras que vemos aquí en el paso se caen de la montaña por culpa del terremoto de Lisboa. El terremoto de Lisboa es el gran devastador del castillo. Ajá. Y casi todo lo que vemos de ruido es por culpa de este terremoto. Ha dicho Lisboa y no se ha equivocado, ¿eh? Es que ese terremoto se sintió en muchos sitios. En toda la península. Vamos por aquí y vamos a llegar al molino, que lo pone aquí en el cartelito. Eso es, molino un poco especial, molino de sangre. Se llamaban así a los molinos que eran traccionados por personas o animales, eso es. ¿Os acordáis de la película de Conan? Cuando es jovencito que le tienen ahí en un molino, pues ese. Justo. Eso es un molino de sangre. Sería una gran construcción con dos molinos, los agujeros centrales del suelo. Ajá. Como aquí el de Mercadona no llegaba, pues hornos. Aquí tenemos el resto de los hornos del castillo. Aquí, por estos pasillos del super castillo, aquí tenían un horno de pan. No sé si se va a ver, se ve poco, pero bueno, lo veis. Cuando venís, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Por cierto, si queréis venir, el término municipal es Aldea del Rey, donde está este castillo de Calatrava la Nueva. Tendríamos aquí donde está la puerta con la cruz de Calatrava, lo que era la casa del jefe, del maestre, ¿no? Bueno, miento, esta de la izquierda, con la gran cruz arriba, eso es. Que ahora la tenemos cerrada, pero bueno, aquí estaban sus aposentos. Tan importante era el maestre que en el interior de su sala va a encontrarse un aljibe, para que en caso de que nos ataquen los musulmanes, él se pueda resguardar ahí y mantenerse con vida hasta que el agua le dé. Toma ya. Y alguna botellita de algún otro licor tendría escondida, pero bueno, eso no se lo vamos a tener en cuenta porque se supone que no debía hacerlo. Y seguro que no lo hacía. ¿A que no? Seguro. Pues eso. Aquí arriba vamos a ver las diferentes murallas defensivas del castillo, ¿verdad? Eso es, el castillo, esta gran fortificación va a tener 3 murallas defensivas. La primera es la que se observa al fondo, la segunda es la pared sobre la que nos apoyamos. Esta sería la segunda. Y la tercera, si nos giramos, aquí la vemos. La de arriba del todo, porque la muralla que tenemos enfrente no se considera muralla porque es un pequeño tramo que nos da cabida a la calle de los artesanos. O sea que aquella del fondo es una, esta es la segunda y esa que veis al fondo, la primera. 3 murallas y una montaña. Ahora vienes y lo conquistas. Y se conquistaba, no te creas que no. Antes, Castillo de Salvatierra, nosotros estamos en Calatrava la Nueva y aquello que veis al fondo es el paso natural de Sierra Morena. O sea que esto era una auténtica frontera de la cristiandad. Aquí, eso que veis al fondo es el Castillo de Salvatierra. El Castillo de Salvatierra hay que recordar que en el 1198, en Zorita de los Canes, del cual tenemos un capítulo en el canal que creo que deberíais de ver, 400 caballeros calatravos se vienen para acá, para este castillo. Y aprovechando la traición de un musulmán que estaba de guardia, que se le prometió seguramente regularizarle los papeles o esas cosas, como se hacían en aquellos tiempos, pues hicieron con el castillo. Pero al final eran 4 gatos. Y cuando Al-Nasir viene con sus tropas para las Navas, acampa por aquí, acampa aquí al lado. Como veis, es un terreno perfecto. ¿Qué hacen los calatravos? Pues aprovechando un despiste, dicen, somos pocos, pero vamos a ser nosotros los que ataquemos. Y salieron 300 caballeros calatravos a atacar lo que son las tiendas del campamento musulmán. Atacar y volver rápido, volver a dar vuelta a la grupa, porque es que no se podía, estaban atacando contra todo un ejército. Entonces volvieron de nuevo al Castillo de Salvatierra y allí se atrincheraron. Como no había futuro, los calatravos que estaban allí tenían menos futuro que el Barça sin Negreira, pues ¿qué dijeron? Pues vamos a pedirle permiso al rey Alfonso VIII. Le mandaron un WhatsApp al grupo de la Reconquista, donde estaba él y varios reyes de aquí de España, y
y le dijeron, oye, déjanos irnos que van a hacer kebab con nosotros. El rey, con toda su pena, le dijo que adelante, que se fueran, y abandonaron el castillo, lamentándoselo mucho por la noche. El castillo pasó a manos musulmanas y lo que luego vino después fue la batalla de las Navas de Tolosa. Hoy hace viento y aquí normalmente hace viento y las banderas pues están como están. Y me dices que todavía faltan 2 plantas más por encima de este castillo. Eso es, desde la zona de banderas nos faltan 2 plantas más y una terraza para poder controlar el paso. Serían unos 10 metros más de altura. 10 metros más. A todo el castillo. O sea que casi si nos ponemos aquí, lo que es a nivel de seguridad ya, que nos falta ver al otro lado de Sierra Morena, casi ya, ¿eh? Eso es. Vosotros fijaros desde aquí, si no ves a 4 desesperados montados a caballo viniendo a hacerte un lío. Pues por eso se construye aquí arriba. Y hoy en día la parte más alta del castillo, la que se puede visitar, es esta que vamos a ver aquí. Aunque como nos ha dicho Susano, pues nos faltan 2 plantas más, 10 metros más, que eso es mucho en altura, ¿eh? Y esta es la otra parte del castillo. Fijaros. Susano, y aquí, por lo que veo por el arco y por lo que se atisba detrás, entramos ya con el clero hemos topado. Eso es. A partir de este arco entramos ya en zona eclesiástica y al fondo podemos observar la imagen más representativa de esta gran fortaleza, la fachada de su iglesia con su gran rosetón. Rosetón del siglo XV, de la época de los Reyes Católicos, si no estoy confundido, ¿no? Eso es, se construye, engaña un poco porque hace pensar a la gente que la construcción de la iglesia pueda ser gótica, Ajá. pero en realidad lo que tenemos es un gran popurrí en el castillo, porque la mano de obra que utilizamos es musulmana, Sí. porque estamos en una época un poco convulsa en el lugar y tenemos muchos estilos arquitectónicos y aquí se mezclan un poco todos. Por cierto, aprovecho ya para comentar lo que ha dicho ahora Susano. La mano de obra es musulmana, efectivamente. No vinieron voluntarios. A ver, fueron a las Navas de Tolosa y los que no supieron huir a tiempo, pues quedaron prisioneros. Entonces aquí se les hizo un convenio muy bueno de trabajo y vinieron aquí a levantar todo este castillo. Está construido principalmente con los prisioneros de la batalla de las Navas de Tolosa, que veremos en el próximo capítulo. Pero había que venir a ver esto, ¿no? Digo yo. Ahora vas y lo cascas. Fijaros el detallito de la Orden de Calatrava, ¿eh? La vamos a ver en muchos sitios. Madre mía de mi vida. Y que sigáis sin suscribiros a mi canal con la de cosas que os enseño. No tiene perdón de Dios. Allá vosotros, ¿eh? Cuando vayáis a confesar se lo decís al sacerdote. No estoy suscrito y veo sus vídeos. Malas personas. Venga, a suscribirse. Que ahora os voy a contar un poco lo que es esto. Madre mía, qué bonito. Estamos ahora en... Estamos en el interior de la iglesia, iglesia con 3 galerías. La central sería la galería de oración, donde los monjes se podrían sentar para escuchar la palabra de Dios. Conforme entramos a la derecha tendríamos el órgano y parte del coro de la iglesia, y a la izquierda serían todo capillas mortuorias y el relicario que llegó a ser uno de los más importantes de Europa. Porque bueno, la Orden de Calatrava era muy poderosa y tenía un gran número de reliquias. Aquí vemos que las paredes están encaladas
que es el origen de toda esta iglesia. O sea, la piedra no estaba como está. Se ven algunos restos de cal, ¿ves? Ahí arriba todavía. O sea, os lo tenéis que imaginar totalmente blanca, encalada, que eso además ayudaba a la limpieza, porque en aquella época las duchas tampoco es que fueran muy allá. Y quieras que no, la pintura purifica. Fijaros desde aquí. Qué pasada. Entiendo, Susano, que por lo que observo, que a lo mejor estoy equivocado, esto está desacralizado, ¿no? Sí, pero no. En realidad nunca se ha llegado a desacralizar, pero como ha pasado tanto tiempo, aquí no se pueden hacer eventos religiosos. Ya no se celebran misas aquí. Eso es, se debería volver a sacralizar. ¿Realmente nos interesa? Pues a nosotros no, porque se dejarían de hacer muchas cosas de las que hacemos. Claro, y seguiría solo para el tema eclesiástico. Eso es, porque aquí pues ha venido Alex de la Iglesia a rodar una serie. Sí. Ha estado también, bueno, se hizo el Capitán Trueno. Se han hecho se rodó aquí también. Sí. ¿Ese escudo que tengo Ese aquí, escudo que me pertenece suena a la haberlo visto? familia de los Padilla, que es la capilla que hemos visto con anterioridad. Multiplicado por 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Era el símbolo de la familia, era Padilla o la paleta con la que se le da vuelta al brasero. Ajá. O sea, 2 de estos Padillas fueron maestres de la Orden de Calatrava. Así es, Maestres que es el jefe, por si alguno todavía no lo sabe. el que manda. El que manda. ¡Oh! Y hay otro escudo también que conocemos, el de los Velasco, el segundo de la izquierda, ¿puede ser? Sí, así es. Y bueno, la cruz, la primera cruz de Calatrava, que pese a lo que todo el mundo piensa... No, era negra. Eso es. Ajá. Era ¿No de pasa a ser roja y con flor de lis hasta el siglo? Después de venir aquí, a Calatrava la Nueva, unos años después, se tiñe de color rojo en honor a la sangre derramada por la los batalla. calatravos en las Navas. En las Navas. Eso Y es. ahí sí pasa a ser roja. Eso es. Pero años después, bastante. Bueno, Larry, ¿qué te parece la iglesia? Chula, ¿eh? Pues aquí uno de sus principales maestres de la Orden de Calatrava fue Pedro Girón, no te digo nada. ¿Tú recuerdas el novio ese que le buscaron a Isabel la Católica, que le dijeron, vente que te vas a casar? Que no llegó, casualmente murió envenenado de camino. Ya sabes, que Isabel era mucho Isabel, antes de ser reina. Pues este Pedro Girón, que estuvo enterrado justo aquí al lado. Vamos a ver la capilla donde estuvo enterrado este. Venga, vamos, campeón. Bueno, y esta es la iglesia que tenemos en el castillo. Quiero aprovechar aquí para dar las gracias al Ayuntamiento del Día del Rey por habernos facilitado esta visita, esta grabación. A Susano, que nos está ayudando muchísimo y sabe más que nadie de este castillo, no hay ninguna duda. Y bueno, a quien no le gusta la historia, que no venga. Pero al que le guste, debería venir. Esto es maravilloso. Venga, no te eches un rezo, que aquí de momento no se puede. Venga, vamos a seguir con la visita. Susano, pues salimos ya de lo que es la iglesia. ¿Y ahora qué vamos a ver? Pues vamos a ver el cementerio, que está justo al lado de la iglesia. Ajá. Y un poco más adelante, la subida al castillo. Perfecto. Venga, vamos. Claro, justo al lado de la iglesia, pues el Campo Santo, el cuartel de los mudos, o sea, el cementerio. Campo de los Mártires. La patrona de la Orden de Calatrava fue la Virgen de los Mártires. Ajá. Y la capilla que queda en pie es donde estaba la Virgen de los Calatravos. Claro. Y justo al lado, ese pequeño yacimiento, es donde estarían enterrados los mártires. Los mártires fueron los maestres que murieron en Calatrava la Vieja. Ajá. Cuando se trasladan de Castillo, Sí. los traen en procesión y son enterrados justo al lado de la capilla de la Virgen. Aquí lo tenéis. Capilla que ahora, como veis, pues no tiene ninguna imagen. Seguimos recorriendo esta pequeña ciudad, porque es que esto es una ciudad, ¿eh? Pero de verdad. Madre mía, es increíble. Yo venía a ver un castillo y me estoy llevando la sensación de ver una ciudad. Increíble. ¿Dónde vamos ahora, Susano?
Pues al fondo a la derecha tenemos el acceso a la tercera y última muralla defensiva, las propias paredes del castillo, donde podemos ver también... ¿Dónde estaría la torre del homenaje? ¿O no tiene torre del homenaje este castillo? Es que no me ha parecido verla desde fuera. No, es un castillo, pertenece a la Orden de Calatrava, no es un castillo real, por lo que no tenemos que rendir homenaje a nadie. Correcto. Y por aquí vamos a lo más alto. Eso es. A partir de esta puerta, todo militar, estrategia militar, acceso muy amplio, se va estrechando en forma de embudo. Encima de nuestras cabezas, conforme pasamos, tendríamos un corredor donde arqueros y ballesteros se iban a colocar para masacrar a los atacantes. Aquí aprovecho para comentarlo. Efectivamente, lo que está hablando Susano es así. Estos estrechamientos daban seguridad al acceso de un castillo. Si recordáis el capítulo que hicimos, a ver si me acuerdo, en Covarrubias, en el castillo de Covarrubias, en la casa de Covarrubias, casa palacio, una de las escaleras de caracol acababa muy estrechita, y a la derecha quedaba todavía lo que se llamaba el pie del macero. Allí había uno con una maza, que era un martillo de 30 kilos, y te mandaba a donde hemos estado antes, al cuartel de los mudos, y tenías que pasar de uno en uno. Pues esa es la idea que se tiene aquí, es decir, las tropas tienen que ir pasando despacito y de uno en uno, que se controla mucho más. Bueno, se hacía en aquella época y se sigue haciendo hoy, ¿eh? Tampoco hay nada nuevo. Venga, seguimos. Musulmanes. Ajá. En Alarcos también se ve perfectamente. Sí, efectivamente, lo hemos visto en Alarcos. Todo esto es seguridad. No sabes lo que te encuentras a la vuelta de la esquina. Fijaros. La Roca, Comercial Mota, la Roca Viva y el castillo. Lo de la luz es más moderno, ¿eh? Vaya arcada, ¿eh? Zona conventual, que es lo que dicen los que saben cuando aquí había un convento. No, donde estaba el convento. Lo llamamos zona conventual, ¿no? No es más que eso. ¿Y Esto qué es sería toda esta zona? El claustro del convento, el patio donde los monjes van a salir a descansar de la oración, porque esta puerta sería la puerta lateral de la iglesia. Por aquí es por donde van a entrar y salir los monjes todos los días para escuchar misa. Los monjes son de la orden del Cister. Eso cistercienses. Es. Los calatravos son cistercienses, al igual que su creador Raimundo de Fitero. O sea que son ora et labora. Y aquí en esta zona, pues también batallum, que supongo que se dirá así en latín, y si no se dice así, me lo perdonáis. Pero vamos, que cuando ha dicho Susano que venían a descansar de la oración, a ver, que no es que en la oración estuvieran con el pico y la pala, venían a distraerse un rato. Eso por es. aquí, a tomar el aire. Zona habilitada también para poder hablar. Claro, porque recordar que dentro no se habla y que también la orden del Cister seguía la regla de San Benito. Es así, ¿no? Entonces, luego cuando hablemos de la orden de Calatrava, del inicio, ya os comentaré también algunas cosillas de su día a día. Y esto es lo que queda del comedor o refectorium. Aquí no había televisión, ¿eh? Aquí se subía un monje a una zona más elevada y te contaba historias de la Biblia. Y con eso comías y en silencio, ¿eh? Que si no, no había postre. Y ahora estamos en la sala capitular. Tenemos todavía frescos que se ven aquí en la pared, que quedan unos pocos. Hay uno que no quiero que os perdáis, ¿verdad? Que es el más principal que tenemos aquí al fondo, donde se ve un caballero calatravo en plena batalla con un soldado musulmán. Van los dos a caballo, aquí los veis, y el caballero calatravo pues le hace una broma al musulmán y le atraviesa el cuello con la lanza. Nada, una gilipollez, no se lo tomaría muy allá. Y aquí han aparecido unas tumbas que no tenemos constancia muy bien de quién pertenecen, pues deben de ser sin duda de aquí, de la orden de Calatrava, monjes de aquí o priores, y si os fijáis, pues aquí las tenemos, tumbas datadas del siglo XIII, XIV. Para que os quejéis. Y seguro que alguno sigue sin suscribirse. Si es que te digo yo que...
Pues esto es lo que queda de un caballero de la orden de principios del siglo XIII. Se está rehabilitando esta zona, está en mantenimiento de momento. Se quiere abrir al público enseguida, pero como decía Mourinho, estamos trabajando en ello. Vamos a dejar el castillo y vamos a conocer un poquito al Día del Rey. ¡Larry! La madre que te parió, bájate de ahí. Bájate de ahí. Este muchacho. Ya estamos en el Día del Rey. Lógicamente no vamos a centrarnos solo en el castillo, hacemos lo que hacemos siempre, venirnos a la localidad de origen. Y bueno, Susana, háblame un poco del origen de Aldea del Rey, Bueno, entre otras cosas, y de esto. Aldea del Rey es uno de los pueblos más importantes en aquella época, de la Orden de Calatrava, puesto que la sede principal estaba en el castillo de Calatrava, en el pueblo de Aldea del Rey. Y eso hace que el pueblo tenga gran importancia y que sea clave en algunos momentos en la historia. De hecho, el rey Felipe II separa Aldea del Rey de la mesa maestral de la Orden de Calatrava porque lo quiere hacer realengo. Esto era un poco para quitarle poder a la Orden de Calatrava en el territorio. Haciendo el pueblo realengo, pues mataba a dos pájaros de un tiro, porque lidiaba un poco entre los problemas que había entre la orden y los pastores de la localidad, pero a la vez el corazón de la orden, donde estaba su sede principal, donde luego él trajo las casas palacio, que era donde se controlaba el poder económico, pues ya no pertenecían a la orden, porque estaban fuera de la mesa maestral. Ya estaban bajo orden de la monarquía, del rey. Eso es. Es un negocio, si es que el dinero es el dinero. Y de ahí un poco el nombre del pueblo. El pueblo era llamado Aecio, que traducción quiere decir lugar pequeño o aldea. Y bueno, a partir de esa época es cuando empezamos a nombrar Aldea del Rey, porque ya es un pueblo realengo, al igual que Ciudad Real, y al igual que todos los pueblos que pertenecen a la corona llevan al rey. Pueblos que tienen el apellido de Calatrava, pero la mayoría de todos esos pueblos son pueblos posteriores a que la Orden de Calatrava llegara. ¿Por qué? Pues porque se crean en el término de la Orden de Calatrava. Entonces llevan el apellido, como por ejemplo Calzada de Calatrava, que digamos que el origen podría decirse que es a raíz de que la Orden de Calatrava necesita un granero y el granero se crea en lo que hoy es el pueblo. Y ahí viven los trabajadores. Eso es, a partir del granero pues empiezan a surgir puestos de trabajo, familias viviendo y se crea el pueblo de Calzada de Calatrava, que aunque es posterior a Aldea, pues por desgracia hoy tienen bastantes más habitantes que el pueblo de Aldea. ¿La iglesia que podemos conocer? Bueno, es el edificio más antiguo que tenemos en la localidad. Ya en los escritos aparece como que tiene que pagar el tributo de San Miguel en 1245 y se tiene existencia se sabe que la iglesia existe desde aquella época, mínimo. Hoy es la iglesia de San Jorge Mártir, que es el patrón del pueblo. San Jorge, pues el patrón de Aldea del Rey, y al que todos le damos devoción.
Y aquí tenemos al patrón, 23 de abril, ¡viva San Jorge! ¡Viva! Y se celebra siempre el fin de semana siguiente. San Jorge, yo muy ducho en temas católicos no soy, pero es el que pisa el dragón, ¿no? Sí, Ese, ¿ves? El dragón que se caballero simboliza el que mal. mata Eso es. Ese, ¿ves? Pues ya está. Ese, no me he equivocado mucho. Vamos a ver el palacio que tenemos aquí enfrente, que también tiene su historia. Y este es el conocido Palacio de Clavería. Eso es el Palacio de la Clavería. En época de Felipe II se mandan construir las casas palacio en Aldea del Rey para que el poder económico estuviera en Aldea del Rey también. Casualmente, pueblo que pertenecía a la corona y no a la orden. Y allí vemos pues eso, varios escudos, entre ellos el de los Mendoza, el de Calatrava, el borbónico. Clavería viene de clavero. Eso es, el clavero era la figura que custodiaba las llaves importantes de la orden de Calatrava. Vale, los que tenéis más años y habéis tenido pueblo, ¿dónde se dejaban las llaves? En los pueblos siempre, en un clavo, en la pared. Pues ya está. De aquí seguramente viene lo de clavero. Vamos a visitar el palacio. Pues entonces me dices que tenemos ahora mismo el palacio en mantenimiento. Está rehabilitándose, nos queda todavía una pequeña obra por hacer para poder abrirlo al público y bueno, el Palacio de la Clavería, aparte de toda la historia que tiene, pues se quiere abrir como hospedería en el pueblo y se quiere abrir también como restaurante para que los visitantes tengan un sitio donde poder venir a dormir y demás. Pues mira, un lugar sí que sea de centro de base para ir a ver el castillo, por ejemplo. Por ejemplo, y el territorio, que estamos en un territorio bastante importante. Esto sería el patio. La construcción del palacio es una construcción muy típica en el territorio, con estos patios cuadrados, sí. Con columnas, con artesonados de madera. Muy como el parador de Almagro. Muy parecido, sí. De hecho, en Almagro hay alguna construcción que tiene un patio prácticamente idéntico, con mismas columnas, con mismas distancias. Las caballerizas. En su día fueron caballerizas, ahí estarían los comederos para que los animales pudieran comer. Y bueno, ahora se quiere hacer una pequeña exposición pues para que la gente pueda ver cositas del pueblo. Y se está preparando para eso. Eso es, para que sea turístico y a la vez también funcional. También se utiliza para hacer pequeñas exposiciones de arte como la que podemos ver aquí. Pero como os digo, está ahora mismo, pues como en este cuadro, en rehabilitación. Pero tiene pinta de quedar muy, muy chulo. Mirad lo que nos hemos encontrado por aquí, por la calle de Aldea del Rey. Una perdí. Y está cucada de plaza en la plaza de Aldea del Rey. Pequeñita. Esta es la plaza del pueblo. Aquí en Semana Santa hacemos un huerto de olivos para hacer el prendimiento, que es algo típico del pueblo y reconocido de interés turístico nacional. O sea, la Semana Santa se vive aquí en condiciones, ¿no? Sí. Por cierto, el escudo, no hemos hablado de él, pero yo creo que es muy fácil de ver, ¿no? Sí. Aldea del Rey, Aldea del el Rey, escudo de la Orden de Calatrava y las dos llaves. Las del clavero. Las del clavero, ya está. El símbolo de la clavería. Y este precioso mural le tenemos aquí, que está hecho con motivo de la Semana Santa, porque aquí la Semana Santa, ojito, aquí no es un sitio donde hay que venir a vivirla, no a verla, a vivirla. Y no nos vamos a ir al Día del Rey sin comprar las famosas berenjenas de Almagro, que no son de Almagro, que son de aquí. Allí
aderezan y las envasan, pero se cultivan aquí, en Aldea del Rey. Un buen bote. Y esto ha sido el capítulo de Calatrava la Nueva, de la Orden de Calatrava y de Aldea del Rey. Ya estamos calentando motores y en 2 semanas tenemos nada más y nada menos que las Navas de Tolosa. Gracias por seguir esta historia de la Reconquista contada de aquella manera.